¿Qué hacer cuando se están manifestando los pleitos, las contenciones, el rechazo, la frialdad, las ofensas, las faltas de respeto? Y concluyo en decir, ¿qué hacer cuando estamos viendo el mal comportamiento? Esas actitudes que generan en nosotros heridas, dolor y sufrimiento. Ante todo esto, lo mejor que podemos hacer y lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, en la cual el Señor ha alumbrado nuestras vidas y dijo que nosotros teníamos que ser luz en medio de las tinieblas. Esas tinieblas que tú podrías reconocer ahora que se están manifestando en tu hogar, en tu matrimonio. El Señor dijo que nosotros deberíamos tomar el ejemplo de Él, que ya nosotros no deberíamos traer a memoria las cosas pasadas, las cosas viejas, las cosas antiguas. Ahí donde teníamos ciertas formas de reaccionar o de decidir. Él dijo, ahora todas las cosas son hechas nuevas y que en Cristo somos nuevas criaturas. Y tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es que Él no se defendió cuando le hicieron daño también. Y esto tiene un fundamento muy profundo en la palabra de Dios, porque si Él no se defiende, si Él estuvo dispuesto a pagar un alto precio por nosotros, es porque Él nos enseñó sobre la humildad, la mansedumbre y la confianza tan grande que Él tuvo para con nuestro Padre eterno. Ese Dios, como juez justo, Él sabía que todas las cosas lo tenía que dejar a Dios, porque en Él estaba la justicia. En Primera de Pedro, capítulo 2, a ver si lo puedes poner ahí, cualquiera que quiera compartirlo, pero normalmente lo hace nuestra amada Angelita Huitriago. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 21 al 23, nos dice la bendita palabra del Señor. Pues para esto fueron llamados, porque Cristo padeció por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no respondía con insultos. Y él cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. ¿Y qué significa esto? Nuestro Señor Jesucristo, amados, aunque era completamente inocente. Yo enfatizo en esto porque a veces nosotros somos inocentes, pero a veces no, ¿cierto? A veces sí somos inocentes, pero a veces no. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él era inocente. Él sí. Y a pesar que Él era inocente, no se defendió cuando Él fue acusado injustamente. También fue golpeado, fue escupido y finalmente crucificado. Y Él no lo hizo por debilidad o porque tenía miedo o porque era un tonto. Él no tomó esa actitud porque era débil, su autoestima estaba baja, como algunos piensan, ¿verdad? Si yo me dejo insultar, si yo no me defiendo, entonces me van a ver o voy a hacer, ¿cierto?
Él no lo hizo porque él era tonto o una persona débil, sino porque él confiaba plenamente en su Padre. Es nuestro Padre. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Dios juzgaría con justicia y por eso él dejaba su causa en manos de él. Nuestro Señor no necesitaba vindicarse, honrarse ante los hombres, ni explicar a nadie el por qué él estaba en esta tierra, por qué él estaba haciendo esto. Él a nadie le dijo, ¿por qué tú me haces esto si yo vengo para salvarte? ¿Por qué tú me estás insultando a mí? Yo que te he hecho tantos milagros y yo que he venido a interceder por ti. Si tú no sabes que yo estoy orando por ti y que voy a morir en la cruz para que a ti Dios te perdone, ¿por qué me tratas así? Si yo soy el Hijo de Dios, puro, santo y bueno. ¿Por qué tú me vas a insultar y me vas a tratar de esta forma? Si yo no soy pecador como tú, yo hago las cosas bien delante de Dios. Cuidado que mi Padre te va a castigar si tú te sigues portando así. ¿Cuántos se están identificando con esta postura? No, él tenía una confianza tan grande y él no necesitaba defenderse, ni como les digo, ni honrarse o vindicarse ante los hombres. Todo lo contrario. Él eligió la mansedumbre por amor. Ese silencio de nuestro Señor Jesucristo para no defenderse no era que era un hombre pasivo. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, ¿por qué no me defiendes? ¿O por qué no te defiendes? ¿Por qué no nos defiendes? ¿No ves lo que está pasando? Uy, todos hacen con nosotros lo que quieren y tú te quedas ahí mirando. Así le dirían al Señor Jesucristo algunos, pero sin embargo algunos cónyuges toman esa actitud. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él guardaba silencio, porque Él no era un hombre pasivo, sino que Él tomaba esa actitud de un amor sacrificial. Ese sacrificio que todos nosotros lo debemos de tener en nuestro corazón. Sacrificar también ciertas cosas para perdonar, para tener paciencia, para tomar la actitud de Cristo. ¿Somos qué? Crucificados juntamente con Cristo. Nuestro Señor Jesucristo sabía que el sufrimiento iba a traer salvación a muchos. Y asimismo pasará con ustedes y con todo aquel que ha decidido o ha entendido que debe de entregar su propia vida, que debe tener momentos de sacrificio y que este sufrimiento leve y momentáneo, ¿cómo que leve, pastora? Leve. No se compara a los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me atrevo a decir que son leves. Hasta los míos, que en su momento yo lo vi como grandísimos, pero los ojos de Dios son leves, pero son momentáneos. Y es necesario que padezcan un poco para los que cual tú estás intercediendo de la forma correcta, sean salvos. Pero verdaderamente sean salvos. No que la actitud de Él te salve a ti. Y no, yo quiero orar para que me ame más. Voy a orar para que me sea fiel. Voy a orar para que venga del trabajo derechito a la casa, no se quede a medio camino. No voy a orar para que no vaya a llamar a la serpiente o al serpiente ese. Voy a interceder para que ya no sea un enojón, para que ya no sea una enojona. O sea, para salvarme yo, para sentirme mejor yo. La verdadera salvación en la vida de alguien es que lleguen al conocimiento de Cristo.
Y eso yo también lo tuve que aprender con sufrimiento. No fue alegre. La verdadera salvación de alguien es que esa persona llegue al conocimiento de Cristo y que tenga una relación real con Dios, y ahí nadie debe meter su mano. Nadie. Pero muchos no solamente quieren meter su mano, sino su cabeza, su pie y la lengua y la oreja, todo. Y ya de eso voy a hablar más adelante del control. Pero ahora yo me quiero enfocar en que sí debemos de tener la actitud de Cristo, y eso no te vuelve una persona pasiva, ni tonta, ni que está ahí aguantando cosas. A ver, que se entienda. Yo con esto no estoy diciendo que soportes violaciones, que soportes golpes o cosas que van contra tu derecho como persona civil. Dios los llevará a poner límites sanos. Pero en medio de eso debemos de tomar la actitud de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo también que el sufrimiento va a traer salvación a muchos. Nuestro Señor por eso tomó esta actitud, y Él, amado, nos ha dejado un ejemplo a seguir. Él lo dijo: aprended de mí, o sea, sigan mi ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dejado, que en lugar de reaccionar con ira, con venganza, así como el pleito que ya les dije que me tocó escuchar, ¿verdad? En lugar de reaccionar de esa forma, nuestro Señor Jesucristo mostró mansedumbre, paciencia y perdón, incluso desde la cruz. Desde la cruz, en Lucas 23, 34, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, desde la cruz el Señor lo hizo. Nosotros estamos en la cruz, estamos en la posición que estamos, y no debería sernos difícil. Si todavía nos es difícil, es porque todavía nos falta madurar y que Dios nos tiene que seguir procesando. No debería sernos difícil. Amén. ¿Cómo nosotros podríamos aplicar esto? Porque estoy diciendo que debemos tomar el ejemplo. Pero ya les he dicho que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo no significa que nosotros seamos tontos o cobardes, ni tampoco que permitamos abusos sin límites, ¿verdad? Sino que no debemos de caer en discusiones destructivas o en venganzas personales. En que no nos defendamos porque no vamos a permitir que nos digan cosas o que nos traten de forma que no queremos. No, no, no. No defendemos por orgullo cuando alguien nos acusa injustamente. No debemos hacerlo, porque esa actitud demuestra orgullo. No es: no, pastora, es porque me dijo. No, no, es orgullo. Y debemos nosotros reconocer que alguien que se quiere defender, que quiere quedar bien, es porque el ego todavía lo tiene levantado. No hay humildad. No necesitamos decirle a los demás los bueno y justo que somos. No se honren a sí mismos. El Señor nos dijo: al que se humille, Dios lo exaltará. Humíllate. No te defiendas. No digas a nadie lo buena y justa o justo que fuiste. Deja que Dios lo haga, porque lo hace mejor. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de eso debemos orar, confiar en que Dios lo ve todo. Y Él va a hacer justicia a su tiempo. Y si no lo hace, seguimos confiando en Dios. Que si Él lo quiso hacer a su manera, esa es su manera. Nosotros, a la manera de Cristo. Y debemos elegir ante cualquier circunstancia, responder con humildad, con amor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Romanos 2:19 dice: no tomen venganza, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está:
Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces concluimos que tomar el ejemplo de Cristo, que no se defendió, es decidir vivir con humildad, sin orgullo, y confiando en que Dios va a pelear por nosotros y que Él sí va a juzgar con justicia. Eso, amados, es un acto de una fe ya madura, una fe profunda y un amor verdadero que realmente viene de Dios y que debe estar en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Últimamente se está juzgando mucho y Jesús nos está enseñando en estos días que nosotros debemos de tener cuidado con una actitud de crítica y condenatoria hacia los demás. Y esto no se refiere a no darnos cuenta o a no discernir entre lo bueno y lo malo, porque eso sí nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? La Biblia cuando te habla te dice, estás mal, pero también te dice, estás bien. Y nosotros debemos de orar para tener un espíritu de discernimiento que nos ayude a discernir la palabra de Dios, pero también a discernir cómo estamos nosotros y a discernir todas las cosas. Alguien que tiene discernimiento acomodará todas las cosas a lo espiritual, pero alguien que no tiene discernimiento acomodará todas las cosas a lo carnal. Y hoy tenemos que meditar en esto. Y tenemos sí que discernir entre lo bueno y lo malo, pero no tomando una postura de nosotros. Sabemos que la Biblia nos enseña, pero no se refiere a discernir entre lo bueno y lo malo, sino a adoptar una actitud, amados, orgullosa o hipócrita al juzgar a otros. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo les llamó cuando les dijo a los fariseos, ¿y por qué tú quieres sacar la paja de tu hermano? Y les dijo a esas personas hipócritas. ¿Y por qué lo dijo? Porque ellos estaban juzgando. Y esa palabra también va para nosotras. Si tomamos esa postura orgullosa o hipócrita al juzgar a otros. Ahora, ¿por qué no debemos de juzgar? ¿Se lo han preguntado? Porque Dios dice que no debemos de juzgar. ¿Por qué no debemos de juzgar? Principalmente porque no somos perfectos. Por lo menos yo no lo soy. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios, y necesitamos de la gracia de Dios. Y cuando nosotros juzgamos a otros, muchas veces ignoramos nuestras propias fallas. Mateo capítulo 7, el versículo 3 al 5, lo hemos estado estudiando profundamente el día lunes. Y ahí el Padre nos ha enseñado y nos va a venir enseñando, amados, que no somos perfectos. Y al entender eso, debemos optar por una postura humilde. También estamos entendiendo de que Dios es el único juez. Solo Dios conoce los corazones. Él ve lo que nosotros no vemos. Él sabe las intenciones. Él sabe el proceso interno de cada persona. Por eso no saquen sus propias conclusiones, no sean rápidos para juzgar, porque el que juzga toma decisiones, el que juzga toma una postura, el que juzga va a crear pleitos, disensiones y separaciones. El que juzga va a estar haciéndose películas, así como se las viene haciendo de Anita. Y debemos de tener cuidado con eso. No, ¿por qué te molestaste? ¿Por qué no salió adelante? Puedo preguntar a otra, ¿por qué te molestaste? Porque me dejó en visto. Me molesté porque me dijo que se iba para allá y yo creo que se fue para acá. Me molesté y
Y me dirían tantas cosas, pero cuidado, porque el único juez es Dios y Él conoce el proceso interno de cada persona, lo conoce porque es Él el que está obrando. Y Él necesita que nosotros nos pongamos de su parte. Una llave para la libertad en la maldición del matrimonio es el no juzgar, el no acusar, el no criticar y no murmurar. A ver si me dejan de escribir para que murmuren lo que están haciendo sus cónyuges, en vez de pasar ese tiempo en taca, 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 doblar rodillas y orar al Señor. Porque últimamente ya no me están pidiendo consejería, ahora vienen a conversar conmigo, como ya parezco yo la doña Cañona, que pueden venir conmigo a murmurar de sus cónyuges. Fíjese que hizo esto, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Quiero que maduren, por favor, hasta pantallazos. Pastor, es que yo quería confiar en usted. Puedes confiar en mí y yo quiero que confíes en mí para poder ayudarte. Pero lo que no quiero es que te pongas conmigo de chismorreo. ¿Qué hizo, qué no hizo? Hablándome mal de tu cónyuge. Puedes venir a mí y decirme, me siento débil, me siento triste. Me parece que no se va a dar la restauración de mi matrimonio. Entonces ahí hablaremos, oraremos, te pasaré una palabra, un versículo, pero no para que me estén murmurando y contando. Yo puedo entender que me digas una o dos cositas. Pastora, mire que, no sé, mire que mi esposo me dijo así, pero yo he optado por reaccionar así. Pero estoy confundida porque, ¿será que sí lo he hecho bien delante de Dios? Ahí es diferente. Me parece a mí que lo he hecho o no lo he hecho bien delante de Dios y conversamos. A veces tocamos temas delicadísimos, ¿verdad? Con algunos, muy, muy delicadísimos. Y ahí estamos ante la luz de la palabra del Señor, para que el Señor ponga orden en ese matrimonio. Porque yo entiendo que personas que tienen cargas muy fuertes personales en su matrimonio y que no saben cómo manejar la situación. Y por eso, porque no saben cómo manejar la situación, porque quieren hacer lo correcto. Eso es distinto. Eso es distinto. ¿Me estoy explicando? Porque quieren saber cómo manejar la situación, porque necesitan una luz para saber cómo manejar la situación. Eso sí, eso sí. Pero no ay, que es un canalla, es un sinvergüenza, que yo creo que se está aprovechando de mí. Y también va para los hombres, No, yo aquí hablo todo porque a hombres y mujeres escucho. Entonces, debemos de tener cuidado porque solamente Dios conoce los corazones. Miren, nosotros vamos a ser medidos con la misma vara, nos dice Mateo 7:2. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Y el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les va a juzgar a ustedes. A ver si Angelita Buitrago lo pones en otra versión y eso nos quede bien adentro. Es decir, si nosotros somos duros e implacables por los errores de otros, así también vamos a ser tratados. Pero si somos compasivos, también vamos a recibir compasión. ¿Por qué? Porque lo que sembramos, cosechamos. Y esta palabra es una ley espiritual. Es por eso. Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Qué hora es? Vale. Entonces, no podemos decir nada. Cuando alguien hace algo mal, podría ser el pensamiento tuyo. Podemos y debemos hablar con la verdad, pero con amor, con humildad, con misericordia. Ay, no me acostumbro a mirar acá, me gusta mirarlos ahí. La corrección ante la palabra de Dios no busca destruir al otro, sino restaurarlo. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado,
ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde o con un espíritu de mansedumbre. Entonces, concluimos en que no juzgar significa no condenar a los demás con arrogancia, con orgullo o hipocresía. Significa mirar que primero nuestra paja, perdón, nuestro tronco. Primero mirar nuestro corazón. Primero nuestro corazón. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Has pasado algún conflicto? Ángela Buitriago o cualquiera aquí ante esta situación tan angustiante, primero tenemos que mirar nuestro corazón antes que juzgar y actuar con compasión y dejar el juicio final a Dios. ¿Por qué actuar con compasión? Porque tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Y no es porque, ay, ese es mi consejo como pastora. No, esta es una orden del Señor Jesucristo. Él dijo que teníamos que tomar su ejemplo. Por eso yo te lo digo, no tenemos salida a eso. No tenemos salida, no hay palabra que refute, no hay nada. Ante toda situación, si realmente quieres ser un hijo o una hija de Dios, tienen que tomar el ejemplo de Cristo. Se están saliendo varios, no les gusta escuchar algunas cosas, lo lamento. Esta palabra está convirtiendo tu corazón al de Cristo. Esta palabra está llevando las asignaciones de los propósitos de Dios en este desierto que tú estás viviendo hoy. Y es importante que los propósitos de Dios se cumplan en ti, porque Dios te ama tanto que te quiere restaurar el corazón y los pensamientos, porque si no te cambia el corazón y no te cambia el chip de tu mente, vas a seguir en destrucción dentro de ti. Van a suceder las cosas y en la forma de reaccionar y de pensar vas a tener una vida de destrucción porque todo te hará sufrir, de todo te sentirás destruido, agobiado. Algunos se suicidan cuando Cristo todavía no llega. Por eso tú ahí donde estás, suelta a tu esposa y suelta a tu esposo, suelta a tu cónyuge, suelta a tu oso y a tu osa y ponte a predicar el evangelio de Cristo. Porque ese también es tomar el ejemplo de Jesús. Tomar el ejemplo de Jesús no solamente es tomar estas actitudes que yo les estoy diciendo, también es predicar el evangelio para que llegue su palabra a más almas, más hogares que no tienen este entendimiento. Y todavía hay mujeres que necesitan ser restauradas y hay varones que necesitan ser restaurados. Entonces, amados, primero mira nuestro corazón, actuar con compasión y dejar el juicio final a Dios. Entonces, ya saben cómo nosotros debemos de tomar el ejemplo de Cristo, no juzgar, pero también, para terminar este mensaje, ¿qué piensa Dios acerca del control? ¿A Dios le agrada que tú quieras controlar a tu esposo o a tu esposa? Agárrate fuerte de tu silla porque vamos a hablar también de eso. Tómate un poco de agüita, no te me incendies. Y si te incendias, el fuego del Espíritu Santo, ya está. Mejor es que te incendie el Espíritu Santo que te incendies en el infierno si no permites que Cristo crezca aquí. Amén. Mira, yo ya sé que acá está el Espíritu Santo porque hasta en lenguas quiero hablar y yo sé que el Espíritu Santo ya está posándose. Ya lo sé. Él los ama muchísimo y quiere que realmente seamos luz en las tinieblas. Quiere que realmente tu luz resplandezca en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio y por donde vayas.
No solamente ser cristianito cuando estamos reunidos con los hijos de Dios, y que cuando te vas por ahí a un restaurante, a un café, al parque, a la playa, no sé, entrando en conversaciones que Dios aborrece, tomando posturas que no tienen nada que ver con un hijo o una hija de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y debemos actuar con santidad, incluso hasta en el control. A Dios no le agrada cuando intentamos controlar a otros, ni en el matrimonio, ni en ninguna relación, ¿eh? Dios nos llama a caminar en amor, en respeto y humildad, no en control ni en manipulación. La palabra de Dios es clarísima. Sabemos que nuestro Padre Eterno creó el matrimonio y el diseño de Dios para el matrimonio es que las esposas deben someterse a sus esposos como al Señor, porque Él es la cabeza de su esposa, dice, así como Cristo es la cabeza de su iglesia, ¿no? O de la iglesia, Efesios 5, 22 al 24. Pero entiendan bien esta palabra. Dice que las esposas deben someterse a sus esposos, pero algunas, en vez de someterse a sus esposos, quieren que los esposos se sometan a ellas. ¡Santo! ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora saliste? Y están mirando la hora. Ahí voy a dar con palo, ¿ya? Que salga adelante para que el pastor le ponga la mano. Y que se mueva. Y que no sé qué. Que se someta a mí, que se someta a mí, que se someta a mí. Pero es al revés, amadas. Es al revés. Y el Señor dice que Él mirará con agrado, escucha bien, mirará con agrado a aquel que tiemble ante su palabra. Y hoy yo te llamo a que tú tiembles ante esta palabra. Tiembla y dejen de controlar y de manipular la situación para que sus esposos se sometan a ustedes, porque ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. Por eso ha llegado el momento de soltar, de respetar sus espacios. Y aunque no te guste cómo está decidiendo, entiendan que hemos sido llamadas a someternos a ellos. Y someternos es que ser que ellos nos dirijan y no molestarnos por sus decisiones, porque eso es lo que quiso tu marido. Él es tu cabeza. Ah, ¿quieres matrimonio? Toma matrimonio. Este es el matrimonio. Así te lo digo. Tómatelo toditito, así agarra tu vaso, matrimonio, matrimonio, matrimonio. Ahí está, algunas que se van a casar y dirán, ay, mejor no me caso. Ese es el matrimonio. Tómatelo enterito y vive el diseño de Dios en el matrimonio. Porque el matrimonio no se ha hecho para que a ti te agrade y tú hagas como tú quieras. El matrimonio ha sido creado para que tú agrades a Dios en el matrimonio, que es algo muy distinto. Entonces, ante esta palabra, ¿cómo estamos quedando? Quiero que sepas, porque en el mundo dicen, ¿cómo que me voy a someter a mi esposo? Ese es antiguo. Ese es para que, pues las que no tienen educación, porque yo soy empoderada, ¿no? Hasta algunas pastoras están empoderadas. No les meto un puñetazo porque soy hija de Dios y no puedo. Pero esta es la palabra de Dios y eso no significa inferioridad, sino un orden que viene de Dios y una confianza en que nosotros tenemos al Señor. Porque esta sumisión que el Señor nos pide no es para que, ahora voy con los hombres, amén, pero voy a hablar de las mujeres. Esta sumisión no es para que nosotras vivamos en opresión. Ahora, amados, esto también va para los varones. Todos tenemos que someternos al Señor, a la palabra de Dios.
Y esto no nos hace inferior, no nos tiene que causar opresión, sino que tiene que ser una decisión voluntaria de confiar en las mujeres, en el liderazgo del esposo como el Señor, sabiendo que Dios está por encima de los dos. Y en los varones deben de confiar en su cabeza, en el liderazgo del Señor. Porque así como a las mujeres, el Señor nos manda someternos a nuestros esposos, al esposo le dice que deben de someter a sus esposas. ¿Y qué someter? Es sostenerlas, es protegerlas, es sustentarlas, es ayudarlas, proteger sus corazoncitos, ¿m? Velar por sus vidas. Porque algunos hombres, no, tiene que estar sometida, tiene que hacer lo que yo diga, y vienen con dureza, con rudeza, abusan de esta palabra. Y debemos entender bien, es que tú tengas a tu esposa protegida en todas las áreas. Eso es lo que Dios le dice a los esposos, que tengas a tu esposa sometida, protegida, no una sometida que la tengan oprimida, no, eso no viene del Señor. Y debemos vivir pues bien los diseños del Señor, porque hay hombres que en vez de proteger, oprimen, son, lo tengo que decir, egoístas económicamente. Algunos toman la postura, este es mi dinero, lo que tú trabajas es tu dinero. Cada uno con lo suyo. Aquí mitad, japa na japa. Y luego dicen, yo soy tu cabeza. Bueno, cuando ya conocen la palabra, ¿no? Yo soy tu cabeza. Señor dice que te sometas a mí. Y no entienden la palabra. ¿Sí? Que me someta a ti. Entonces el esposo tiene que velar por su esposa, tiene que vestirla, sustentarla. Escrito está. Escrito está. Pero volviendo al tema del control. El control viene del miedo, amados, del miedo, no de la fe. Cuando nosotros sentimos la necesidad de controlar, muchas veces es porque tenemos temor de que las cosas salgan mal o que el esposo o la esposa no actúe como nosotros quisiéramos. Primera de Pedro, del capítulo 3, del versículo 1 al 2, nos da esta perspectiva. Yo se los he comentado en antes. Asimismo, ustedes, las esposas, estén sujetas a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen a la palabra, pero ¿cuál es el primer principio? Estén sujetas. Sujetas. ¿No era que yo tenía que controlar, pastora? No era de esta forma. Estén sujetas, dice. De modo que los que no creen ante la palabra pueden ser ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, al observar esa conducta íntegra y respetuosa. Entonces Dios dice que el testimonio vale más que el control. En lugar de manipular, el Señor nos llama a vivir con respeto, con pureza y con confianza. Y la pureza viene desde el corazón, ¿cierto? De los pensamientos, que nos llevan a tomar una acción. Entonces, ya para terminar, ¿por qué el control no agrada a Dios? Porque pone a uno en lugar de Dios, tratando de forzar los cambios en el otro, en lugar de orar y de confiar. Por eso que el Señor no le agrada. También porque destruye la armonía, la paz en el matrimonio. Y lamentablemente, tantos varones y mujeres que están orando por la restauración con esta actitud del control y la manipulación, bloquean el crecimiento espiritual, bloquean lo que Dios quiere hacer en ese matrimonio. Y también porque revela un corazón que no está descansando en el Señor. ¿Vas a descansar en el Señor? ¿Qué le agrada a Dios entonces? Dios se goza cuando nosotros confiamos en Él.
para obrar en el corazón de nuestra esposa o de nuestro esposo. A Dios le agrada que más de lo que hablamos, oremos. A Dios le agrada que nosotros amemos sin condiciones y que respetemos incluso cuando no estamos de acuerdo. Así es, amados. Proverbios 21:1 dice, el corazón del rey está en las manos del Señor. Y como los ríos de agua, dice la palabra, así lo inclina a todo lo que Él quiere. ¿Y qué es mejor? ¿Que el corazón de nuestros cónyuges sean inclinados a lo que nosotras queremos? No, porque a veces queremos que se vayan lejos. Ay, no. Mejor que sea a lo que el Señor quiera. Porque lo que nosotros queramos no va a lograr una reflexión o un cambio en nuestros esposos. ¿No ves que no somos dioses? Y viceversa. Lo que Dios incline, lo que Dios haya dispuesto, eso sí va a lograr un cambio del corazón. Por ello, más que hablar, debemos orar, orar, orar en todo tiempo. Y esto también aplica al corazón de tu esposo o de tu esposa. Dios tiene poder para tocarlos, para cambiarlos, para guiarlos. Tú no tienes que controlar absolutamente nada, solamente confía y obedece. Así que no lo hagan más para quienes hayan estado tomando esta postura, no lo hagan más, por favor, porque el control no le agrada a Dios. ¿Mm? Si tu deseo es hacer lo correcto y si tu deseo es buscar la dirección que sí le agrada al Señor profundamente, entonces decidan el honrar a las esposas que caminan con fe, con humildad, con oración, y también decidan honrar a sus esposos, que están caminando con qué? Con fe, con humildad, con oración. Amén. Espero que no te olvides nunca de este mensaje y ya no tomar esta actitud y prestar atención a lo que el Señor quiere de nosotros. Amén.